Hola, el día de hoy conversaremos sobre los presupuestos para poder fundamentar y determinar una pena. El artículo 45 del Código Penal señala que el juez, al momento de fundamentar y determinar una pena, debe tomar en cuenta tres aspectos esenciales. Y estos son, primero, ¿no?, que debe determinar son las carencias sociales que hubiese padecido el agente. Nos estamos refiriendo al delincuente, al victimario, o que tal vez éste haya abusado de su función, profesión, posición económica, oficio, formación, el poder en sí o cualquier otra función encomendada por la sociedad. Otro de los aspectos que menciona el artículo 45 del Código Penal es que se tome en cuenta la cultura y costumbres de la gente. Y finalmente, los intereses de la víctima, de su familia o de aquellas personas que estén bajo su cuidado o dependan de ella. Asimismo, también es importante, según este numeral 3 del artículo 45, que se tome en cuenta esa transgresión, ese daño a sus derechos, así como también tomar especial consideración la situación de vulnerabilidad que hubiese estado o que hubiese padecido la víctima. Ahora, cuando hablamos de carencias sociales que hubiese padecido el agente, mejor dicho, el delincuente, básicamente se refiere a unas circunstancias especiales que hubiese pasado este delincuente desde su niñez. Por ejemplo, tal vez creció en un hogar disfuncional, tal vez fue abandonado, fue violentado desde pequeño, tanto física y espiritualmente. Entonces son muchos los criterios que se deben tomar en cuenta al momento de fundamentar la pena para él. Otro aspecto es lo contrario, por ejemplo, cuando este agente abusa de su cargo. Llámese, por ejemplo, a un almacenero dentro de una municipalidad, aprovechando de esta condición, de esta función que se le encomendó, él de repente se apropia de forma ilícita de bienes, llámese combustibles, herramientas, objetos que forman parte del Estado. Otro aspecto, por ejemplo, que se habla en el primer numeral del artículo 45 es el abuso de la posición económica. Esto es muy común, por ejemplo, con aquellas personas que son solventes, cuentan con bastantes recursos económicos. ¿Por qué? Porque aprovechando que tienen esta condición, doblegan, compran voluntades en la mayoría de casos. Y eso también tome en cuenta el juez al momento de fundamentar una pena. Otro aspecto tiene que ver con el abuso de la profesión. Llámese docentes, llámese médicos, llámese psicólogos, por ejemplo, que aprovechando del cargo que ostentan, ¿no?, la víctima cae bajo su sujeción, cae bajo su poder, y es ellos que aprovechando de esta condición que tienen de la profesión, es que abusan, ¿no?, vulneran algún bien jurídico de la víctima. Otro aspecto importante que menciona ahí es el abuso, por ejemplo, de poder, y esto pasa mucho en la política, que aquel que ostenta un poder político aprovecha para poder controlar instituciones, aprovecha para poder controlar personas, de tal forma que se haga su santa voluntad, porque precisamente es el poder que ellos tienen el que les da esa autoridad, según ellos, para poder delinquir o aprovecharse de otras personas que están en un estado de inferior jerarquía de repente o dependiendo de algún trabajo. Un último aspecto que también es importante tocar es el abuso de algún oficio o el abuso de alguna ocupación que le encomienda, ¿no?, que le encomienda a la sociedad. Llámese, por ejemplo, en aquellos pueblos donde hay jueces de paz, donde hay tenientes, donde hay agentes, que aprovechando que están llevando o que están cumpliendo una función, estas personas delinquen, por ejemplo, fabricando, ¿no?, suprimiendo, ocultando pruebas o tal vez falsificando documentos. Eso es muy común. Por lo tanto, es importante también que un juez tome en cuenta al momento de fundamentar y determinar la pena. Otro aspecto importante es la cultura y costumbres. Es muy bien sabido de que la costumbre viene a ser como la especie del género cultura. La cultura vendría a ser el conjunto de tradiciones, de costumbres, etcétera, ¿no?, de un pueblo, de una comunidad. Ahora, ¿qué sucede? Por ejemplo, que cuando se denuncian delitos de lesiones, de homicidio, etcétera. En algunos lugares es importante tomar en cuenta de que no siempre se da de forma dolosa, sino que forman parte de sus costumbres, de sus juegos, de sus tradiciones que ellos siempre desarrollan en sus comunidades. Por ejemplo, un juego, ¿no?, o una costumbre importante que se desarrolla en nuestro país es el Takanakuy.
muy común, ¿no?, este tipo de actividad que se desarrolla, por ejemplo, en Chumivilcas, Cusco, y que eso se traslada también a la capital, por ejemplo, en San Juan del Lurigancho. Cada fin de año, en el mes navideño, ¿no?, se celebran este tipo de actividades, donde dos hombres o dos mujeres pelean para poder liberarse, para poder ya sacar esos rencores, esos malestares, ¿no?, esas desavenencias que tienen entre amigos o familiares, y a través de los golpes resultan arreglando sus problemas y finalmente terminan con un abrazo. Ahora, ¿qué sucede acá si es que hay una mutilación, hay un daño a algún miembro o algún órgano de su cuerpo? Sencillamente no habría el delito de lesiones ni el delito de muerte si es que lo hubiera. ¿Por qué? Porque forman parte de su cultura, son aceptados socialmente por ellos mismos, y eso pues también lo debe tomar en cuenta. Así también hay otros tipos de juegos, por ejemplo, otros tipos de costumbres que se dan en nuestra nación. Llámese en la Sierra Centro, Sierra Sur, por ejemplo, en nuestro país, hay este juego llamado el granizo de piedra, ríos de sangre, por ejemplo, ¿no?, donde las personas, sin motivo alguno, ¿no?, pero como parte de su tradición, año a año, en grupos se organizan y pelean con ondas, con piedras, se golpean, se mutilan, se lastiman, se matan inclusive, y esto no es penado. Se debe tomar en cuenta las costumbres, la cultura, por supuesto, o tal vez de aquellas personas que dicen: me obligó mi padre a comprometerme, me obligó mi padre, me coaccionó a casarme, pero justificando que este acto lo haya cometido un papá, una mamá, o los tíos o los abuelos dentro de esas comunidades, y que ellos de forma generacional han desarrollado este tipo de actividades, también tome en cuenta un juez al momento de calificar, porque de repente no se ha cometido el delito de coacción, sino hay un eximente respecto a su costumbre, ¿no?, de acuerdo al derecho consuetudinario. Finalmente, se habla también de los intereses de la víctima, de su familia o de las personas que de ella dependan. ¿A qué se refiere? Es muy diferente cuando se tenga que evaluar un caso. Por ejemplo, si yo lastimo y dejo en silla de ruedas, ¿no?, agredo, le causo lesiones graves a una persona, la dejo en silla de ruedas, y esta persona era sola, no tenía familia, no dependía nadie de ella, seguramente la pena que se le va a imponer al delincuente tiene un rango, ¿no? Va a tomar en cuenta ese aspecto. Pero ¿qué pasa si la víctima en este caso tenía 8 hijos que mantener? Tenía una esposa delicada, tenía padres a quien él apoyaba, etc. Si esta víctima no tiene estas características, seguramente la pena se va a tomar en cuenta también para el victimario. Asimismo, el numeral 3 menciona sobre aquellas personas que dependen, ¿no?, de la víctima o dependían de la víctima. Llámese, por ejemplo, que si yo lastimo a una persona, ¿no?, agredo o lo mato, y esta persona era el sostén, era la única fuente de ingresos, era la única persona del cual otra dependía. Por ejemplo, hay un hombre que cuidaba a una madre que estaba en silla de ruedas, no tenía más hijos, él era su único sostén, él era su único apoyo. En este caso estamos hablando de dependencia absoluta. Si esta es la víctima a la cual pues se le lastimó, el victimario tendrá que ser tomado en cuenta su pena, ¿no?, considerando esta referencia que les acabo de hacer. Finalmente, cuando se habla también sobre la vulneración, sobre el daño de derechos y la condición exclusiva de vulnerabilidad de la víctima. Eso quiere decir, es muy diferente cuando una persona violenta a otra, le agrede. No estamos hablando de un hombre fortachón, ¿no?, de un hombre alto, fuerte, y que también es lastimado. Y otro es cuando el victimario ataca, por ejemplo, a un niño, a un adolescente, a una mujer, ¿no?, a una persona en silla de ruedas, etc. Entonces, esos aspectos en general se toman en cuenta para poder determinar y fundamentar una pena.